¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Un gusto nuevamente estar aquí por Educarte Fiscal. Yo soy Luis Alberto Morales Sosa y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva emisión, en el cual, como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Alejandro Valdés. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias, Luis. Muy bien, muy a gusto de estar nuevamente aquí contigo, amigo, y por supuesto contar con su presencia, tratando de lo que aquí se platique sea de interés y de utilidad para todos ustedes. Claro que sí, Alejandro. Pues el día de hoy traemos un tema bastante importante, pero creo que nosotros mismos como contadores le hemos dado poca participación y poco énfasis y poca importancia. Estoy hablando específicamente de partes relacionadas. Si nosotros vemos esta palabra nada más, Alejandro, este juego de dos palabras para ser precisos, partes relacionadas. Tú lo escuchas y es como que, pues algo que va en conjunto, algo muy sencillo. Pero realmente cuando uno se empieza a meter precisamente en la desmenuzar el artículo, que es como así lo llamo yo, cuando uno se mete más a fondo y empiezas a ver exactamente qué es lo que dice la parte relacionada, te das cuenta que no son dos palabras. Estas dos palabras conllevan a muchísimo, en particular a que pueda ser deducible o no pueda ser deducible un gasto o un costo específicamente. Entonces, para iniciar esto tendríamos que empezar a hablar de qué es una parte relacionada, Alejandro, y antes de eso me gustaría no empezar directamente con los artículos, Alejandro, porque normalmente nosotros como fiscalistas es de el artículo 90 y el artículo 170 y tantos te dice, no, aquí tenemos, cuando lo hablamos más terrenal y para que alguien te lo pueda entender, yo se los explico así, Alejandro, ¿no? Imagínate que las partes relacionadas tú quieres vender, se me ocurre, Alejandro, tu carro, ¿no? Tú tienes tu carro, Alejandro. Yo sé que el BMW lo tienes para los domingos, yo lo sé. Pero ahorita traes tu carrito, Alejandro, ¿no? Ajá. El sencillito, una Homer trae el Alejandro, no es cierto. Traes tu carrito, Alejandro, ¿no? Ajá. Y dice, yo te digo ahorita, oye, Alex, ¿me vendes tu carro? ¿Cuánto me lo venderías, Alejandro? El carrito que traes ahorita. Ponle 100,000 pesos. 100,000 pesos. ¿Qué pasa, Alejandro, si te dice tu mamá, tu hija, tu esposa, se me descompuso el carro, la verdad ya no lo quiero, ya no me gusta, véndeme tu carro? ¿Se lo venderías en 100,000 pesos? No. No. ¿Cuánto se lo venderías, Alejandro? 40,000. O ni se lo vendes. O ni se lo venden. ¿Sale? ¿Por qué? Porque existe una parte relacionada, a eso voy. Existe una relación directa entre la persona con la que estoy haciendo el negocio, la contraprestación, muy diferente a la relación que existe entre Alejandro y yo. Alejandro y yo solo somos amigos, o eso creo. Solo somos amigos, entonces realmente no existe un apego tan directo como el que existe con su familia. Y precisamente a eso es a lo que quiero empezar a ahondar, Alejandro. Cuando nosotros empezamos a ver específicamente y ya nos metemos a la parte fiscal, en el artículo 90, el último párrafo de nos habla que es una parte relacionada. Déjame, te interrumpo, Sí, Luis, adelante. así como tú lo mencionaste, antes de entrar directamente al artículo. Quiero poner otro ejemplo porque es muy común. No todas las personas empresarias son contadores, ni son abogados, ni son administradores. Simplemente los empresarios tienen la intención de generar un patrimonio, de generar ingresos para sí y para sus familias. Entonces, no ven el asunto técnico, lo quiero mencionar así, como bien lo mencionó el maestro Luis, pero quiero ir un poco más a los negocios. Casualmente hablamos de un automóvil que es propiedad y que yo lo vendo, pero yo no me dedico a vender automóviles, ni él a comprar. Entonces, ¿pero qué sucede cuando un empresario que sí tiene la intención de vender, por ejemplo, vamos a poner que vende vasos de cristal? Ese es el negocio, vender todo aquel instrumento, todos aquellos utensilios de cocina, por poner un ejemplo. Entonces, constituye una empresa, persona moral del título 2, que va a vender y enajenar productos para cocina, ¿no? Vasos, entre todo lo demás. Pero él encuentra que si él fabrica los vasos y no solo los comercializa,
entonces va a incrementar su rentabilidad. Por poner un ejemplo, este vaso vale 50 pesos, él lo compra y solamente lo comercializa. Lo compra en 50 y lo vende en 60, por poner un ejemplo. Pero dice, si yo lo fabrico, no lo voy a pagar en 50, lo voy a pagar en 30. Entonces, crea otra empresa donde él mismo es dueño o es accionista de esa empresa, o pudiera ser su esposa, su hijo, su hija, su mamá. Y de alguna manera dice, ok, ya tengo una empresa que fabrica, tengo una empresa que comercializa, pero pago mucho en fletes. Entonces voy a constituir una tercera empresa. Tú ya estás dando ideas, que Alejandro. Se va, solamente para el ámbito general, amigo, para poner 3 empresas. Entonces, tengo una empresa que produce, tengo una empresa que comercializa y tengo otra empresa que distribuye. Pero, aunque los 3 entes económicos, las 3 empresas son diferentes de razón social, pueden o no tener un domicilio fiscal diferente, pero tienen los mismos socios o accionistas, entonces es ahí donde se da el efecto que tú mencionas, amigo, y donde dice el SAT, a ver, espérame. A mí me interesan mucho tus partes relacionadas. ¿Por qué me interesan? Porque quiero saber que le estás vendiendo y comprando a precio de mercado. Porque si tú lo haces para beneficiarte a ti, pues me pegas a mi SAT, ¿no? Ya te me adelantaste un montón, Alejandro, pero bueno, vamos a tratar de alcanzarte. Bien, lo que comenta el maestro Alejandro es muy cierto. Yo se los expliqué de manera muy burda, si ustedes así quieren verlo, en la parte familiar. Pero ¿qué pasa cuando una empresa tiene acciones o control directo o administración directa en otra empresa? Si nosotros somos accionistas de otra empresa y esa empresa también está pegada conmigo, se le llama filial. Filial, que viene de la palabra filos, que son hijos en griego. Entonces, al final también viene la parte de la familiaridad, por así decirlo. Cuando nosotros nos vamos al 90, no quiero leer el artículo, ni mucho menos por cuestiones de tiempo y porque aparte es muy cerrado un poco el término. Si nosotros nos vamos al 90, el último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta cuando nos habla de las personas morales, y es más, cuando nos vamos a las NIF, Alejandro, acuérdate que viene en la NIF C13, venía en la NIF C13, que eran partes relacionadas, pero resulta que ahora con las modificaciones que hacen lo dejan únicamente en el glosario. En el glosario de términos en donde nos dice que es partes relacionadas, tampoco lo pienso leer para no entrar directo en lectura de artículos que ustedes los pueden hacer sin ningún problema desde donde nos están siguiendo. La parte importante para la parte financiera que habla del glosario de las normas de información financiera es que dice, y todo lo que digan las leyes fiscales. Entonces nos remite y nos regresa precisamente al 90 y al 179, y en el 90 último párrafo específicamente nos dice control, administración, dirección y legislación aduanera. Y es aquí precisamente donde, fíjense, nos manda el 90, no nos dice específicamente qué es, nos dice, si tú eres dueño, socio, accionista, eres administrador único, tienes control sobre otra empresa, eso se le considera partes relacionadas. Entonces, ojo, no nada más por ser dueño significa que tú ya tengas partes relacionadas. Significa también que cuando tú eres director de una empresa y a lo mejor eres el vigilante de la otra, el empleador de la otra, socio de la otra, o algo tienes que ver con otra empresa, y estas dos personas o estas dos empresas tienen contacto económico, se le denomina parte relacionada. Y entonces la autoridad, precisamente como decía el maestro Alejandro, empieza a poner particularidad de atención y dice, a ver, tienes una parte relacionada en este sector, me interesa saber exactamente qué estás haciendo, porque esto da pie a que tú puedas jugar y manipular las pérdidas que tengas con una y las utilidades que tengas con otra. Y digo, no nos vamos a meter a la parte del 57 de actualización y demás. Y me dices que yo doy ideas, Luis. O sea, veas. No nos vamos a meter en eso porque ya sería lavado de dinero prácticamente, Alejandro, ¿no? Y eso ya se cobra por separado, ¿no, mi Alex? Bueno, retomando la idea que les comentaba,
nos manda la ley aduanera, y la ley aduanera, si nosotros nos pasamos específicamente al 68, Alejandro, nos dice, ¿lo traes por ahí? Sí lo traigo, pero déjame desmenuzar un poquito Adelante. El último párrafo del 90, Luis, antes de pasar a la ley aduanera. Si bien es cierto, ya nos ayudaste y nos diste una visión general, yo quiero desmenuzarlo un poquito y me voy a tomar un minuto para leer parte por parte. El artículo 90, último párrafo, dice que se consideran dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta, primero en la administración. Entonces hasta ahí me detengo, directa o indirectamente en la administración. Y ustedes dirán, caray, ¿cómo que directa o indirectamente? Pues el administrador directamente, ¿no? Pues él es el quien toma las decisiones. Pero ¿cómo influiría la administración en forma indirecta? Pensemos en las empresas generalmente, no digo que todas, pero el socio mayoritario es el papá, la socia es la esposa, los hijos también son socios. Pensemos que hay un administrador único que es el papá. Y el papá dice, familia, yo me retiro y le dejo toda mi tenencia accionaria a mi hijo, a mi esposa, vamos a suponer, le dejo toda la tenencia accionaria a mi esposa y ella es quien va a tomar las decisiones de administración. Pero resulta que la esposa viene con el marido y le dice, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué hacemos para generar una nueva línea de producción? ¿Qué hacemos con la revisión del contrato de los trabajadores? Entonces, indirectamente, el papá, que en teoría ya no está teniendo relación con la empresa, sigue afectando la administración de esa, pero en forma indirecta. Es decir, no es el administrador en sí quien toma la decisión, Luis, sino una persona ajena a la misma. Entonces, es ahí donde hablamos de que participa de una manera directa o indirecta. Continúa. No, tantito, Alejandro. Ok. Ya que empezaste, digo, yo no quería leer el artículo, pero ya que empezó Alejandro, pues vamos a aprovechar. Cuando dice dos o más personas, Alejandro, no te especifica personas físicas o personas morales. Entonces, a pesar de que está en el 90 de la ley del impuesto sobre la renta, recordemos que el título cuarto empieza a partir del artículo 90, específicamente personas físicas. En este caso nos dice personas. Entonces, no te especifica ni personas físicas ni personas morales, por lo que conlleva a que cualquiera de las dos puede tomar en cuenta que existen partes relacionadas cuando habla de esto. O sea, puede haber una parte relacionada de una empresa con una persona física, de una persona física con una persona moral. Me refiero a que aplica a los dos. Sí, es indistinto. O sea, sí comprendemos la parte que tú mencionas y es importante aclararlo. O sea, no estamos hablando de personas físicas, estamos hablando de personas físicas, morales e inmorales, de todas las que haya, ¿no, Luis? Okay. La segunda es que participa del control o capital de la otra y retornamos. No solamente hablamos de capital, no solamente hablamos de control, sino hablamos de la parte relacionada. Cuando hablamos de control es aquella persona que toma las decisiones, ya sea el consejo de administración, o el administrador único. Entonces, si hay alguna vinculación, que bueno, ese es otro término, no quiero confundirlos, parte relacionada con vinculación, pero es ahí donde debemos de comprender, debemos de entender en el sentido general que se puede participar en la administración, en el control, en el capital, en forma directa o indirectamente en la administración. Entonces, tenemos pues, Luis, que las personas morales que comparten socios, entonces indirectamente afectan el control de la empresa. Si es que éstas tienen acceso a la toma de decisiones, ¿no? Y es ahí donde, como bien lo mencionábamos, entra el SAT y dice, a mí me interesa de sobremanera saber cuáles son tus partes relacionadas, porque vas a tener la obligación de elaborar un estudio de precios de transferencia en el cual me vas a comprobar a mi autoridad que tú le estás vendiendo a tu parte relacionada a precio de mercado, ¿no, Luis? Y si no tenemos ese estudio, pues, ¿qué creen? ¿Cuál sería la consecuencia? Más allá del 29 y 29A de tener nuestro CFDI correspondiente y haber pagado con transferencia. Evidentemente, Luis,
Pues la no deducibilidad. Exactamente. ¿No? Eso es lo que yo comentaba al principio. Otra vez te me adelantaste, Alejandro. Bueno, Antes de llegar a precios de transferencia, yo quería llegar al punto del 68, Alejandro. El 68 vienen por ahí 7 fracciones. Sí, las tengo. voy a citar rápidamente, el cual dice: si ocupa cargos de dirección, si están legalmente reconocidas como asociados. El tercero y muy importante, patrón y trabajador. Yo soy patrón, tú eres trabajador de otra empresa y también eres trabajador en esta empresa. Si hacemos un negocio con tu empresa y esta empresa, ¿qué crees? Ya también son partes relacionadas. Si la persona tiene directa o indirectamente el control de la posesión del 5% o más de las acciones, siempre y cuando con derecho a voto en ambas. Recordemos que hay unas acciones especiales que únicamente dan la remuneración. En este caso no, sino se especifica que el 5% con derecho a voto. 6, indirectamente por una tercera persona. 7, controlan directa o indirectamente por tercera persona. Se repite normalmente del 90, perdón. Y si nosotros nos vamos al 179, se vuelve a repetir todo. Y hay otra fracción que es, en mi percepción, demasiado importante, y es si son de la misma familia, Alejandro. No, pues ahí la puerca ya torció el rabo. Exactamente. Porque ahí engloba, tengas o no tengas control, ya nada más por el hecho de que sea tu esposa, tu cónyuge, tu mamá, tu papá, tu hijo, pues ya todos entran ahí, ¿no, Luis? Correcto, Alejandro. Esto precisamente nos lleva y nos emana, nos lleva así de la manita como niños de primaria, Alejandro. Empezamos con el 90, nos pasamos al 68, el 179, tú ya te brincaste al 179 precios de transferencia, pero precisamente este último párrafo, y es por eso que les comentaba, 2 palabras lo que nos está llevando, y nos lleva a la misma familia. Cuando nosotros hablamos de esto en materia civil, nos tenemos que ir, ahorita ya estamos en el 68, nos tenemos que ir al reglamento, Alejandro, del Código Civil 68 Federal. 68 de la ley aduanera. Perdón, de la ley aduanera, nos tenemos que ir al 125 del reglamento del Código Civil, y específicamente nos dice el 125, para efectos del 68, fracción octava, se considera vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil. Me voy a tomar la atribución de leerlo suena muy confuso, pero ya que uno lo empieza a analizar, Alejandro, la verdad es que es bastante sencillo de entender. Dice, parentesco civil. Entonces, fíjense, me está dando primero que existe una vinculación familiar cuando exista un parentesco civil. ¿Qué es esto? Cuando existe el adoptado y el adoptante. Ese es el primer parentesco que nosotros vamos a tener. Después me habla... No necesariamente de sangre, Luis. No, adopción. O sea, yo estoy hablando de adopción. Tiene los mismos... Es civil. Ajá. Entonces ya tiene una línea que es civil. Después ya me habla de consanguinidad, y ahí sí es la sangre como tal. Y por último tenemos el de afinidad, que es precisamente cuando nosotros nos arrejuntamos con alguien, Alejandro, ¿no? Se nos ocurre la grandiosa idea de irnos a vivir con alguien. Entonces esa consanguinidad o afinidad cuando nos habla de manera, fíjense, lo voy a leer como les comentaba: civil, adoptante y adoptado. Consanguinidad sin limitación de grado, y esto también es importante, no me limita. En línea recta, en colateral o transversal, fíjense, me habla en línea recta, no hay un límite. En colateral o transversal, o sea, a los lados, hasta un 4º grado. Y por afinidad o consanguinidad, como les comentaba, mejor conocido como familia política, en línea recta o transversal hasta el 2º grado, asimismo entre cónyuges. Entonces, fíjense, no nada más es con la que me caso, sino también con la cónyuge o el cónyuge. Entonces, para efectos prácticos, y lo Oye, plasmo pero aquí. Con la que te casas y el cónyuge es lo mismo, ¿no? No, perdón, concubina. Sí, la concubina es la otra. Pues dije, oye, es que no sé cuántas manejas sí. tú, eres multisectorial. Ya nos exhibiste, Alejandra, aquí. Perdón, tienes toda la razón. La cónyuge y el concubinato. Exacto. Bueno, vamos a lo que dice el 25, fíjense.
Si nosotros lo analizamos, no sé si todavía nos dé tiempo, Alejandro, antes de que quieras comentar algo, antes de que empiece a desmenuzar la parte de la familia. Mira, se viene el tiempo del corte, si quieres avanzamos y me das chance nada más de recapitular un poquito, Okay. como tú me digas, Luis. Bien, cuando nosotros empezamos a ver precisamente lo de partes relacionadas, fíjense, antes de empezar a desmenuzar la parte de la familia, fíjense que estoy analizando un poco más a fondo la parte de la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 113E, que me habla de los reciclos personas físicas, y 206 reciclos personas morales. Resulta que cuando nosotros vemos ese análisis, nos dice, no pueden ser reciclos, no pueden formar parte de reciclos si son partes relacionadas. Cuando yo leo esto, empiezo a hacer análisis, ya había hecho previamente el análisis de partes relacionadas, y entonces digo, caray, esto está mal. Fíjense, tan mal está que yo tengo parte relacionada por el hecho de haber nacido de mi papá, válgame la redundancia. Evidentemente. Pero por el hecho de yo tener hijos, tengo parte relacionada. Por el hecho de yo tener esposa, tengo parte relacionada. Por el hecho de yo tener un patrón, tengo una parte relacionada. Entonces, aquí el 113E y el 206 me dice, si tú eres parte relacionada, no puedes ser reciclo. Entonces, nadie podríamos ser reciclo, Alejandro. Mira, diste un punto importantísimo, Luis. O sea, lo que muestra es una carencia de técnica legislativa, Correcto. porque evidentemente dice parte relacionada, pero no dice con quién diablos. O sea, todas las personas tenemos parte relacionada, Todas. porque para no tener parte relacionada no deberíamos de tener ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni hijos, No ni existir. nada. No existir, evidentemente, es una parte que denota ignorancia en la técnica precisamente, ¿no? Porque si por un lado existen partes relacionadas, que es el 91 último párrafo que nos dice, y luego el 68 de la ley aduanera nos habla también de la familia, que es donde existe la vinculación, y el maestro Luis nos dice, no podrán tributar en este régimen a aquellas personas que tengan vinculación, y uno se queda con un signo aquí. Oye, ¿vinculación con quién? Pues evidentemente tengo vinculación. Debes de tenerla, si no, ¿cómo haces negocio? Si no, no existiría precisamente, ¿no, Luis? Qué importante análisis acabas de echarte, amigo, ¿eh? Pero bueno, por cuestiones de tiempo, amigos, tenemos que ir con un corte. No se vayan, por favor. Vamos a empezar a desmenuzar la parte de la familia para que entendamos precisamente hasta qué grado y hasta precisamente qué persona se va a considerar familia y poder tener partes o no relacionadas. Nos vemos en un momento. El impuesto al valor agregado es una contribución muy especializada, sobre todo al momento de solicitar saldos a favor. Por eso es importante cumplir de manera impecable el formato de solicitud. Además, conocerás en este curso los elementos principales de la contribución y hasta aprenderás cómo responder el requerimiento adicional que hace el SAT. Soy Deyanira Arisbe y te espero en nuestro curso en IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez Ledesma y quiero invitarlos al curso que estaré impartiendo en IMEFI Capacitación. Este curso es denominado La Resolución Miscelánea y te quiero platicar en este momento un poco de lo que es la miscelánea. La miscelánea, pues bueno, es elaborado por el Ejecutivo y sirve para que podamos darle una aplicación a las leyes, a los elementos, al sujeto, objeto, base, tasa que se encuentran dentro de las leyes, en el impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, en la ley de Código Fiscal, ley de IEPS. Pero la miscelánea tiene una serie de anexos y los cuales el curso es para tratar los aspectos más relevantes con la miscelánea, con las facilidades administrativas, con los temas, la página del SAT y muchos otros que estaremos manejando para efectos de los cambios. Como tal, habrás oído que no hay cambios, y efectivamente no hay cambios en leyes, pero lo que es a través de la miscelánea, a través de la página, hay muchos puntos muy importantes, los transitorios, los anexos, se siguen publicando anexos y sigue habiendo más material en el cual tienes que estar muy preparado. Hay cambios muy impresionantes en los formatos de declaración anual, se han simplificado, no son los mismos. La anual va a ser
algo que va a ser con notas, pues bueno, muy favorables para su presentación. Pero al mismo tiempo también los medios de fiscalización, los comprobantes, las visitas, los temas de vigilancia profunda, seguirá y tendremos que estar muy al pendiente, actualizándonos. Y este curso te lo recomiendo de la miscelánea. Me despido de ustedes, Francisco Yáñez Ledesma. Esperamos verlos por aquí en IMEFI. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. Bien, amigos de Educarte Fiscal, estamos de vuelta aquí, por supuesto, por IMEFI TV. Y platicábamos un poco de las partes relacionadas, ya platicábamos de la parte de administración, control, personas físicas, personas morales, artículo 90, último párrafo, 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que también nos habla de esto, normas de información financiera, que en el glosario también nos dice que es partes relacionadas, pero vamos a empezar a desmenuzar el 68 de la Ley Aduanera en su fracción octava, el cual nos dice, son de la misma familia. Si nosotros nos vamos a determinar esto y nos vamos al 125, ya platicábamos que nos habla de tres formas en las que existe, que es civil, consanguinidad y afinidad, ¿no, Alejandro? Espérame, antes de que sigas, Luis, nada más para ver por qué nos brincamos al 68. Porque es el 91, último párrafo. 90, perdón, el que nos dice en las últimas líneas, o cuando exista vinculación entre ellas, en cuanto a las personas, de acuerdo a la legislación aduanera. Entonces, de la ley del impuesto sobre la renta, nos manda directamente a la ley aduanera. Y es el artículo 68 el que nos habla de vinculación. Ya no nos habla de partes relacionadas. Nos dice que parte relacionada la vinculación será considerada parte relacionada. Y es ahí donde mi amigo Luis está empezando a desmenuzar precisamente el por qué nos vamos al 68. No es que se nos haya ocurrido, Luis. Sí, se me salió de la manga. No. Es precisamente porque el 90 es el que nos manda directamente a la legislación aduanera. Y es ahí lo que empezabas a comentar, amigo. Correcto, y entonces el 90 en la fracción 8 nos dice la misma familia. Esto nos va a mandar al reglamento del Código Civil, reitero el artículo 125, para que ustedes en su cabeza, muchas veces aquí me falta un pizarrón, acuérdense que yo soy maestro, entonces me falta un pizarrón para llevarlos, ir apuntando precisamente 90, 179 van juntos aquí de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se me ocurre un cuadrito, así lo haría. Estos dos nace el 68 precisamente de la Ley Aduanera y del 68 emana el 125 del reglamento del Código Civil Federal. Y específicamente, retorno, nos habla de 3, civil, acuérdense que es la relación que existe entre el adoptado y el adoptante, consanguinidad, que es precisamente nuestra familia propia, ya dijimos que en línea ascendente y descendente en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatara y demás abuelos siguen siendo mi parte relacionada en línea descendente y ascendente, y en línea descendente mis hijos, mis nietos, bisabuelos, bisnietos, tataranietos y demás también serían mis partes relacionadas. Y aquí específicamente el 125 me dice, no existe ninguna limitación de grado. Entonces es importante conocerlo. Vamos a ponerlo en ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Imagínense que Alejandro tiene la fortuna de tener a su tatarabuelo, ¿no? Resulta que el tatarabuelo, si nosotros hablamos de grados, su papá sería el primer grado, su abuelo el segundo grado, su bisabuelo el tercer grado, su tatarabuelo el cuarto grado. Entonces, si él tuviera tatarabuelo, o sea, el quinto grado, en términos del reglamento, nos dice que únicamente se considera hasta el cuarto grado, pero aquí nos dice en línea ascendente y descendente, línea recta,
No hay ningún grado, no hay limitación. Entonces, para estos efectos existiría parte relacionada. Poníamos el ejemplo, Alejandro tiene a su tatarabuelo y le dice, oye, tatarabuelo, por favor, necesito que para mi despacho hagas una, no sé, se me ocurre una prestación de dinero. El tatarabuelo tiene muchísimo dinero y le dice, sale, yo te voy a hacer una aportación, hijo, te voy a prestar dinero. Pero ¿sabes qué? Te la voy a prestar sin intereses, no te voy a prestar con tiempo definido, sale, es válido. Existen partes relacionadas, pero ¿qué crees? Aquí no existe ninguna línea. Entonces, cuando la ley ve que existe esta parte relacionada y dice, mira, está el tatarabuelo de Alejandro, se le considera parte relacionada. Pero ¿sabes qué? No puede ser así, Alejandro, porque no te está cobrando intereses. Entonces, no, ¿qué va a ganar tu tatar? Nada más por buena onda, no es posible. Entonces, no lo podemos aplicar así. Bueno, ese es un ejemplo de manera directa. Cuando hablamos de la línea colateral o transversal, estamos hablando precisamente de mis hermanos, mis tíos, mis primos, ¿sale? Que son consanguinidad, pero no son en línea ascendente o descendente. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a contar los grados, los tenemos que contar a partir del padre. Cuando nosotros hablamos de los hermanos, fíjense lo importante aquí, el hermano, el papá, la primera figura que tenemos que encontrar es el papá. ¿El papá de quién es? Y eso va a definir los grados que nosotros tenemos. Por ejemplo, supongamos, no te emociones, Alejandro, supongamos que Alejandro es mi hermano. Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera. Supongamos que Alejandro es mi hermano. Alejandro, yo voy a buscar el primer grado, el primer contacto que yo voy a tener es el papá, el que nos une. Mi papá sería el primer grado, que sería también el papá de Alejandro. El segundo grado sería Alejandro, ¿sale? Tercer grado sería el hijo de Alejandro. Y cuarto grado, el nieto de Alejandro, ¿sale? Entonces, eso sería partes relacionadas. Si nosotros hacemos cualquier negocio con el papá, el hermano, el sobrino, el nieto de Alejandro, sería partes relacionadas. Si tuviera Alejandro un bisnieto y yo hago un negocio con el bisnieto de Alejandro, automáticamente ya no es parte relacionada porque ya entraría un quinto grado. ¿Me explico? Ahora bien, eso es cuando hermanos. ¿Qué pasa? Y siempre y cuando sean saludables para que puedas conocer al bisnieto, ¿no? O sea, sí, también. Digo, ya la parte de la familia. Sí. Ya te metiste en otro tema más escabroso, Alejandro. No, está bien, Luis, por supuesto que esto es bastante ilustrativo y nos queda muy claro precisamente, ¿no? Continúa, por favor. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los tíos, nuevamente tenemos que buscar quién es la cabeza principal. Por ejemplo, en este caso, el abuelo va a ser mi segundo grado, mi papá es primer grado, el abuelo es segundo grado. ¿Qué vendría siendo el tío? El tercer grado, ¿sale? Porque nuevamente estoy buscando al papá. Primero busco al papá. El papá de mi papá va a ser mi tercer grado y automáticamente mi segundo grado, automáticamente mi tío sería el tercer grado. Por lo tanto, mi primo es un cuarto grado. Hijos de mi primo serían quinto grado y ya no existe parte relacionada. Entonces se desvincula. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar para no entrar más a detalles en la parte de consanguinidad colateral y transversal, que es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a la afinidad? Recordemos que el 125, cuando nos habla de afinidad, el reglamento del código, nos habla específicamente y nos dice que se va a considerar la familia, en línea recto transversal, segundo grado, así como entre cónyuges. O sea, en la familia política se va a considerar, por ejemplo, mi esposa es el mismo grado que yo, mi esposa es como si fuéramos uno solo, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de los papás de mi esposa, es el primer grado. Entonces, si yo hago un negocio con mis suegros, es parte relacionada. Si yo hago un negocio con sus abuelos, es parte relacionada porque estamos en el segundo grado, ¿sale? Cuando yo haga un negocio con los bisabuelos es tercer grado. Si nosotros nos vamos al 125, me dice solo hasta 2 grados. Entonces, el bisabuelo no se va a considerar parte relacionada.
Si yo me paso a la parte de los hijos, supongamos que mi esposa tuvo hijos con otra pareja y con esta pareja tuvo descendencia, los hijos de mi esposa no son línea recta mía, no son consanguinidad mía, entonces sería parte relacionada sus hijos y los nietos de mi esposa, porque sería primer y segundo grado. Entonces, automáticamente, los bisnietos de mi esposa ya no serían parte relacionada. Entonces, ahí está el primer y segundo grado. Por consecuencia, tercer y cuarto grado de mi esposa, que vendrían siendo primos, tíos, sobrinos y demás, ya no existen las partes relacionadas. Por eso les decía, cuando nosotros lo leemos el 125 del reglamento, o sea, lo lees y es realmente un trabalenguas. Cuando ya lo empiezas a analizar así, repito, lo empiezas a desmenuzar, resulta que es muy fácil. Cuando tú haces un negocio hacia arriba o hacia abajo con tu familia, papás, ascendencia, hijos, descendencia, parte relacionada. Cuando tú lo haces con tíos, primos y demás, únicamente tienes que ubicar el cuarto grado tomando en cuenta la cabeza de familia, qué grado es sobre mí. Y sobre eso contamos el cuarto grado. Cuando lo hacemos con la pareja, es el bis. O sea, los primeros y segundos, padres, abuelos, nietos, hijos y nietos sí entran. Cuando ya son los bis, ya no entran. Y todas las terceras personas, con cuños, primos y demás, ya no serían partes relacionadas. Vinculación. Vinculación, que se le considera parte relacionada al final del día. Entonces, ¿a qué conlleva todo esto? Perdón. Todo esto que estamos platicando ahorita ya conlleva lo que comentaba el maestro Alejandro, por eso decía que se me adelantó. Cuando nosotros hablamos de partes relacionadas, la autoridad te dice, oye, existen partes relacionadas, esto no implica que no puedas hacer negocio con ellos. Oye, Alejandro, tú eres dentista y resulta que yo necesito que le prestes servicios, me prestes servicios a mí, hazme una limpieza dental, hazme un servicio cualquiera. No quiere decir que no lo pueda hacer con Alejandro porque existe esta parte relacionada. Sí se puede hacer. No quiere decir que mi empresa como contador y mi hermano Alejandro como abogado no podamos trabajar de manera conjunta. Claro que se puede. Únicamente que me dice la autoridad, tienes la obligación de hacer precios de transferencia. ¿Y qué es esto? Un documento que te va a avalar que tú estás dando los precios que normalmente se están haciendo afuera. Como si yo prestara prestara el servicio o vendiera algo a alguien extraordinario que no forma parte de este círculo de familiar, por así decirlo, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, estoy de acuerdo. Primeramente te doy las gracias, es una cátedra muy académica, bastante ilustrativa precisamente para todos aquellos que nos dedicamos a esto y que tenemos interés precisamente, ¿no? Recapitulando entonces, la vinculación de la que ya habló el maestro Luis se considera para efectos fiscales parte relacionada. Ya quisiera yo, o cuántas veces te ha tocado, Luis, algún cliente que te dice, oye, voy a constituir una empresa y quiero que vengas y que me expliques lo de las partes relacionadas y la consanguinidad y la afinidad. Eso no sucede en la práctica. En la vida real no. O sea, en la vida real eso no sucede. Uno constituye una empresa o emprende un negocio, ya sea persona física, persona moral, y después el primo dice, oye, yo te puedo dar este servicio, o vamos a crecer, y llega el hermano, llega el tío. Entonces, así en la vida real se dan los negocios. Es nuestro trabajo informarles que en términos civiles primero se considera que hay vinculación y en términos fiscales consideramos que hay una parte relacionada. Todo este rollo que empezamos aquí a decir, la intención es precisamente para identificar la obligación que tenemos con la autoridad fiscal en el caso de que tengamos el supuesto de parte relacionada, porque retomando lo que comentábamos en un principio, la autoridad pone especial interés, especial lupa precisamente en nuestras partes relacionadas. El argumento es, yo quiero saber qué precio le estás dando a tu parte relacionada y que me compruebes con el estudio que ya mencionó Luis de precios de transferencia, que me compruebes que le estás vendiendo a valor de mercado,
que no te estás beneficiando tú o lo estás beneficiando a él en perjuicio del fisco precisamente. Oye, como tú eres mi parte relacionada y la empresa es de mi compadre o es mía pero está a nombre de mi esposa, entonces le voy a dar un precio que le beneficie para que yo acumule menos y ellos tengan una utilidad mayor. Entonces, es por eso que cuando hablamos, sencillamente, cuando escuchemos la palabra partes relacionadas, primero nos lleva a vinculación y segundo nos lleva a estudio de precios de transferencia. Entonces, es importante que ese análisis, esa analogía que ya hemos explicado en este momento, nos quede, si no clara, al menos, caray, yo llevo varias empresas que son del mismo núcleo familiar. Luego entonces hay vinculación y luego entonces tengo que cubrir con la obligación de realizar los estudios de precios de transferencia. ¿No es así, Luis? Y a veces lo ignoramos completamente. O sea, es algo que, achis, los mariachis, ¿eso qué tiene que ver, no? Justo que por eso empecé el programa comentándoles, son dos palabras. Cuando tú las lees, partes relacionadas, parecen bastante sencillas, las cuales no van a tener una implicación importante, pero ya cuando empiezas a hacer análisis dices, caray, fíjate que yo tengo un negocio con un primo y resulta que mi primo es tercer grado, entonces tengo partes relacionadas. Al ser partes relacionadas, automáticamente la autoridad me obliga a emitir precios de transferencia. ¿Qué es esto de precios de transferencia? Que nosotros contratamos a un especialista que va a venir como tercero y va a venir a nuestra empresa a determinar que el negocio que hicimos con ese primo, con ese hermano, con esa parte relacionada o vinculación que ya platicamos, realmente tenga el precio específico. ¿Por qué? Hace muchos años, antes de que existieran estas palabras y estos términos en la ley, resulta que las empresas lo que hacían era, empresa A tiene utilidades por 50 millones de pesos, empresa B tiene pérdidas por 60 millones de pesos. Pues fácil, empresa B es filial de la empresa A, pues fácil, mira, factúrale todo y es más, factúrale más caro para que tengas pérdida y disminuyas tu utilidad. Factúrale todo lo que tuvo de utilidad, los 60 millones. Y aquí como tienes tú 70 millones de pérdida, pues ¿qué crees que vas a netear? ¿Y cuál es el efecto? Pues que no vas a pagar nada de impuestos en la empresa A y la empresa B consume, de acuerdo al 57 de la ley del impuesto sobre la renta, va amortizando su pérdida. Recordemos que tenemos 10 ejercicios fiscales con utilidad para poder hacer esto. Entonces, digo, eso es otra cosa de la que también hemos platicado dentro de otros programas. Entonces, ¿todo esto a qué conlleva? Digo, por términos de tiempo, Alejandro, no podemos ahondar mucho más. Qué lástima, la verdad, pero con gusto lo haremos en otra ocasión. Pero, obviamente, ¿esto a qué conlleva? Que la autoridad precise que tienes que contratar o consultar a otra persona que venga y te deje un documento en el que avale que estás haciendo estos precios de transferencia. Este análisis, ajá. ¿Qué es la parte importante de esto, Alejandro? ¿Quién se queda el documento, Alex? Los dos. Sí, ¿Sale? sí. Los dos que están en la parte relacionada tienen que tener un documento igualito en donde diga precisamente. Exactamente, ¿sabes qué? Luis le vendió a Alejandro, que son hermanos y son partes relacionadas, pero ¿qué crees? Que lo hicieron bien. Tienen, obviamente nosotros tenemos, bueno, el que hace los precios de transferencia va a hacer un análisis y va a decir, mira, se puede dar el precio de tal a tal. Y él lo dio en esta cantidad que está dentro del rango, entonces sale, vale. Entonces la autoridad, ya teniendo este documento, dice, ok, está bien, cumple con todo, entonces no existe algo grave por lo que no pueda ser deducible, que es lo que comentaba el maestro Alejandro. Fíjense, hasta qué momento estoy tocando la parte de deducibilidad, cuando Alejandro lo tocó a los 2 minutos de iniciar el programa. Entonces esto implica que sí pueda ser deducible la erogación que nosotros estemos realizando, a pesar de que sea parte relacionada, a pesar de que exista alguna vinculación familiar, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya nada más por mencionar. Evidentemente hay métodos para determinar este estudio de precios de transferencia, solamente por mencionar algunos. El método de libre precio comparable, el método de precio de reventa, método de costo incrementado, método del margen neto de la operación, método de reparto del beneficio. El especialista es el que en cuestión de mercado va a hacer el análisis preciso para determinar este estudio de precios de transferencia, que no es otra cosa, o sea, por muy garigoleado que se escuche, no es otra cosa
que especificar, a ver, si yo vendo vasos a 50 pesos al mercado, a mi parte relacionada se lo tengo que vender al mismo precio. No debiera de haber un beneficio indebido dándole un precio menor. Eso es lo que hace. Si la autoridad en dado caso nos detecta que no tenemos el precio de transferencia, en primera instancia va a considerarnos la no deducibilidad de ese costo o de esas compras que se hayan realizado. Y por otro lado podrá presumir también una omisión de ingresos. Así que es importante pues que estemos, si no lo manejamos al 100%, cuando menos sepamos que existe esa obligación, y cuando veamos en las empresas que trabajamos o con nuestros clientes que existen esos contribuyentes que trabajan con familiares, hacer este análisis precisamente para saber, ¿sabes qué? Se considera una parte relacionada porque existe vinculación en cuanto a la legislación aduanera. Luego entonces estás obligado a presentar tu estudio de precios de transferencia. Y no es que se tengan que mandar como una declaración, no. Se deben de contener, como bien lo mencionó el maestro Luis, para que la autoridad, en cuando ejercite sus facultades de comprobación, pues venga y me diga, aquí está mi estudio de precios de transferencia. Antes de que me digas, forma parte de la contabilidad, por supuesto, forma parte de la contabilidad en términos del Código Fiscal y el reglamento del Código, ¿no, Luis? Sí, claro que sí, Alejandro. Nos acaba de dar una breve explicación, Alejandro, de cómo se podrían determinar los precios de transferencia. Reitero, esa sería con un tercero. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, queridos amigos de Educarte Fiscal, tenemos que finalizar nuestro programa, no sin antes escuchar tus últimos comentarios, Alejandro, acerca del tema, por favor. Pues creo que lo medular, lo importante, ya lo hemos comentado, Luis, la misma invitación de siempre. Estudiemos, leamos, porque eso nos va a dar un plus para la empresa en la que trabajamos o para con nuestros clientes. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com, y es un gusto siempre contar con su presencia. Y por supuesto contigo, amigo. Gracias. Muchas gracias, Alex. Pues sí, así es, llegamos al final de esta emisión, no sin antes decirles que pues 2 palabras, partes relacionadas, no nada más son 2 palabras, conllevan a mucho estudio y mucho análisis, el cual con todo gusto nosotros hicimos favor de compartirles, y la verdad es que muy contento de poder realizarlo. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa, y a mí me encuentran en contacto @contabilidadfiscal.net. Nos vemos en la próxima.